Comencemos con las legumbres. Estas son parte fundamental de nuestra hamburguesa, ya que aportan muchísimo valor nutricional y dan una excelente textura. Normalmente se comercializa el grano en seco, aunque hay algunas que consigues el grano fresco o algunos productos derivados también muy interesantes. De todas se hacen harinas, que yo personalmente no uso en este curso, prefiero usar el grano. Mi misión es que te enamores de cada una de ellas y que empiezas y aprendes a cocinar el grano entero seco, ya que si le das el amor necesario no te van a defraudar. La primera variedad que vamos a ver van a ser las lentejas de toda la vida, para que veáis los distintos tipos que hay, las clases y características que tiene cada una a la hora de hacer nuestra hamburguesa vegetariana. Bueno, vamos a empezar por la castellana, que es la más común de todas. Como veis, es de tamaño grande y tiene una cocción más larga. De textura es tierna y suavecita de sabor. Se la podría poner, si queremos, un par de horas en remojo para acortar su tiempo de cocción. Otra variedad muy común es la pardina. Es de un colorcito marrón suave, tiene un tamaño más pequeñito y por lo tanto la cocción es más corta. Estas no hace falta poner en remojo, tiene un sabor suave y son bastante resistentes a la cocción. Estas lo que tienen es que al tener un mayor contenido de hidratos de carbono lo hacen muy bien para guisar porque espesa bastante el caldo de cocción. La verde Dupuy, esta que veis aquí, tiene un colorcito verde jaspeado, es de denominación de origen francés y tiene un sabor muy rico. Lo único que es una variedad que es un poquito más cara que el resto. Bueno, esta que veis aquí tan simpática se llama beluga. Como veis es un granito muy pequeñito y redondo, de color negro. Estas tienen un mayor tiempo de cocción y por lo tanto pueden admitir un par de horitas de remojo. Aunque pierden un poco el color cuando los cocines, son de sabor muy agradable. Bueno, otra forma que encontramos las lentejas son peladas y partidas. En este caso tenéis la roja Crimson, que es muy conocida para hacer cremas y sopas, aunque podéis conseguir también cualquier tipo de lenteja partida y pelada. Son de cocción muy corta y como no tienen pellejo son más digestivas. Sirven para hacer cremas y sopas, como ya dijimos, pero tienen un sabor bastante suave, pierden mucho el sabor característico de la lenteja. A la hora de hacer nuestras hamburguesas vegetarianas, las lentejas nos van a aportar mucho sabor y mucha textura. Lo primero que tendremos que tener en cuenta es si las queremos cocinar o no. Yo personalmente no cocino las lentejas y en teoría para hacer hamburguesas vegetarianas no suelo cocinar ninguna legumbre. Yo hago una de lenteja activada que queda súper bien, coexionan perfectamente y no necesitas más nada. Pero si tú las quieres cocinar, yo te recomiendo que te quedes en estas tres, en la castellana, la pardina o la Dupuy o alguna de ese tipo. Las peladas partidas no son buenas porque absorben mucho líquido y se convierten casi en un puré. Por lo tanto vas a necesitar una harina que amalgame esa masa y te va a quedar un poquitito más seca y más masacote. Pero eso ya va a una cuestión personal de cada uno. Y a nivel de sabor, las tres vienen muy bien. Acordarse que la Dupuy aporta un poquitito más de sabor, pero es más cara de precio y más difícil de conseguir. Mi recomendación es que si empezáis en este mundo de la hamburguesa vegetariana, uséis la del supermercado, la que consigáis, la más barata, y empezar a hacer pruebas. Hemos llegado a mis favoritas, las alubias, las faves, las pochas, las judías, las habichuelas, el frijol, como lo quieras llamar. A mí personalmente me encantan, es la legumbre que más me gusta y que más disfruto cocinar. Se requiere mucho amor y mucha paciencia y si encuentras un tipo, una variedad que está en su punto justo es una delicia de textura. Posiblemente la familia más variada de todas las legumbres. Aquí encontramos grandes, pequeñas, de distintos colores, rojas, verdes, pintas, negras. Realmente la variedad es infinita. Cada región tiene su tipo, su forma, su color y todas son muy buenas y muy agradables. Cuando vayas a elegir una alubia para hacer tu hamburguesa vegetariana, mi recomendación es que primero descartes las más grandes, las que tienen un pellejo más grueso que, como ya dijimos, nos va a costar más procesarlas. Mi opinión es siempre usar las más pequeñitas, las que son más suaves, y en este caso yo siempre elijo o la negra o la pinta, porque me va a permitir mucho más juego. Si tú eliges uno que tiene una textura muy mantecosa,
siempre vas a necesitar otro producto para poder contraponer esa textura, ¿no? Y que quede algo equilibrado en boca. Bueno, continuamos con una de las legumbres también más conocidas y que más ves a usar. Existen un montón de variedades en todo el mundo de garbanzos, pero se agrupan en tres grandes tipos. El primero es el kabuli, que es el más blanco y el arrugadito, el que conocemos de toda la vida. Este es el más barato del supermercado y al ser más grande tiene una cocción más larga, por lo tanto admite más remojo y su pellejo es un poquitito más grueso, por lo tanto es un poco más áspero de sabor. El otro tipo es el desi, que es el más pequeñito y redondeado. Este, al ser más pequeño, obviamente requiere menos cocción y puede aceptar hasta un remojo de 6 horas y se va a cocinar sin ningún tipo de problema. Tiene un sabor suave y una textura espectacular, porque tiene un pellejo más pequeñito. El otro tipo es el gulabi, que sería, digamos, en forma y tamaño un híbrido entre estos dos. Tiene un color clarito y tiene un grano pequeño, mediano y bien redondeadito. Este tipo no lo vais a conseguir en el supermercado, solo en tiendas especializadas. Cuando elijas un garbanzo para hacer una hamburguesa vegetariana, yo te recomiendo más los pequeñitos, porque van a tener un pellejo mucho más suave y va a ser mucho más fácil de procesar. Si tú te vas a un garbanzo más grande o los más baratos del supermercado, siempre te vas a encontrar que el pellejo se sale, es más grueso y es más áspero. Entonces cuesta mucho más procesarlo y por lo tanto lo vas a sentir más en el bocado. Otra forma, si no, de consumir esto es en harina. Como ya hablamos, la harina de garbanzos es muy buena y normalmente es la más usada a la hora de sustituir la harina de trigo, ya que va a amalgamar bastante la masa. La legumbre más versátil, más consumida y más controversial de toda. Con ella se hace desde alimento para humanos como para ganado, industria alimenticia, industria química, farmacéutica, pintura, son muchísimos sus usos. Esto hace que cada vez se cultiven más y más hectáreas de este grano, siendo un grano transgénico y también llenándolo de pesticidas. Es por eso muy importante para mí que no hay que hacer abuso del consumo de estos productos, porque si queremos un mañana más sostenible, la clave está en la biodiversidad. Los granos de soja se pueden conseguir secos como cualquier legumbre, aunque van a requerir de un poquito más de tiempo y mayor amor de tu parte. Otra opción, si no de conseguirlos en grano, es verde. El famoso edamame es el grano de soja verde. Esto lo podéis conseguir o congelados en algunos supermercados o si no en las tiendas especializadas en productos orientales. Dos de los productos más conocidos de la soja son el tofu y el tempe. En el caso del tofu, se obtiene a partir de la leche y se lo conoce como el queso de soja. Aunque no aporta mucho sabor, su esponjosidad hace que absorba con facilidad otros aromas. Se comercializa de distintas formas: duro, blando, ahumado y si buscáis un poquito más lo vais a poder encontrar con especies o mezclado con otros productos. El tempe, en cambio, se obtiene de la fermentación de la soja entera con un hongo. Tiene una consistencia un poquito más entera y tiene como un saborcito a setas muy rico. Si te has comido una sopa de miso, debes saber que este producto también es derivado de la soja. Se comercializa de distintas formas. Por un lado, el periodo de fermentación, que cuanto más tiempo se haya fermentado, mayor color va a tener el miso que compres. Y por lo tanto, mucho más sabor, pero también mayor concentración de sal. Y por otro lado se clasifica según con qué se haya fermentado. Si se fermenta solamente el grano de soja se llama hacho. Si se fermenta con arroz integral se llama genmai. Si se fermenta con arroz blanco se llama kome. O si se fermenta con cebada se llama mugi. Este condimento no puede faltar en ninguna cocina. Sí, la salsa de soja. Este líquido de color oscuro se obtiene a partir de la fermentación de la soja con agua, durante un periodo que vale desde los 6 meses hasta los 5 años. A mayor tiempo de fermentación, sabor y textura más intenso. Cuando se le añade trigo a la fermentación, este producto se le llama soyu. A la hora de armar nuestra hamburguesa vegetariana, la soja nos presenta muchas posibilidades.
Por un lado el grano, tanto seco como fresco, que lo vamos a tratar como cualquier otra legumbre. El tofu para mí es el mejor compañero a la hora de hacer nuestra hamburguesa vegetariana porque nos aporta esa textura muy característica que tiene el tofu. Y si lo compráis ahumado, mejor que mejor, va a aportar muchísimo sabor. El tempe también os haría el mismo trabajo que el tofu, pero mi recomendación es que lo probéis solo, porque una vez que le encontréis ese saborcito y esa textura característica os va a encantar así. Y el miso y la salsa de soja yo los uso para aportar sabor. Le añado a la masa cuando requiere un poquitito más humedad o si no en algún salteado de alguna verdura que quiero incorporar a la hamburguesa. Seguramente te estarás preguntando por qué no he mencionado la soja texturizada. A mí personalmente es un producto que no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque nutricionalmente me parece que no aporta mucho. Es un producto que se consigue mediante la cocción larga y a mucha temperatura del grano, haciendo una masa y después extrusándola en caliente para después, según el tamaño, secarla durante bastante tiempo. Por lo tanto, a nuestra mesa llega con un valor nutricional bastante pobre. Entonces, mi opinión es que elijáis otro tipo de producto que tiene un valor nutricional mayor, desde una fermentación hasta una cocción del grano. Otro producto, si no, que podéis elegir para sustituir esta soja texturizada es la yuba. La yuba es como si fuese la nata de la leche cuando se forma, lo podéis hacer en casa. Cuando cocinas leche de soja muy lentamente se va armando una capita como si fuese la nata que la podéis sacar con un palo y dejarla secar. Eso se convierte como una soja texturizada, tiene esa flexibilidad que nos hace acordar a la carne, ¿no? Que por eso tiene tan buen marketing. Y si no, se puede conseguir tanto seca como fresca en alguna tienda especializada de este tipo de productos. Otro derivado también es la lecitina de soja, que yo no la uso para hacer hamburguesas vegetarianas. Este es el famoso E322 que se usa en la industria para hacer helados, turrones y ese tipo de cosas. Es un polvo blanco que se consigue químicamente, por lo tanto yo no lo uso. Vamos ahora con los guisantes, el de toda la vida, el que te obligaban a comer cuando eras pequeño. Chícharo en México, arveja en Argentina. El cultivo de esta legumbre, la verdad, cada vez se está produciendo mucho más porque se está haciendo una proteína sintetizada con la que se está sustituyendo mucho a la proteína sintetizada de soja. O sea que cada vez vas a encontrar más y más productos hechos con esta proteína. Existen muchas variedades de guisantes que se clasifican por distintas razones, tamaño de planta, color, época de siembra, forma, entre otras. Yo lo que voy a hacer os voy a hablar según cómo las encontremos en el mercado. El grano. En el grano tenemos varias opciones. Lo conseguimos fresco, como veis esta maravilla aquí, que son súper carnosos en temporada y son súper ricas. Ahora justamente coincidimos en ella y mirad lo que se ha encontrado. Otra forma de encontrarlos son congelados, que para mí es como la opción más viable a la hora de consumir guisantes, o en conserva también, que es la famosa lata que encontráis en el supermercado. Y si no, seco. Yo os recomiendo que si los compráis secos, los compréis también así, partidos y sin piel, porque son mucho más fáciles de cocinar. Aunque uno no se dé cuenta, lo que es en forma de vaina, nuestra judía verde, la chaucha, la vainita esta, también es una variedad de guisantes. Esto ya lo trataremos más en verdura, como si fuese un acompañamiento más que una legumbre. Cuando quiero hacer una hamburguesa de guisantes, yo siempre me quedo o con la variedad fresca en temporada o si no congelada, ya que estas aportan muchísimo color y textura en nuestra hamburguesa. No elijo ni la lata, que ya como dijimos tiene un color verdoso más marroncete que no me agrada mucho y un sabor un poco más áspero. Las partidas, como otro tipo de legumbre partida, al cocinarlas absorben mucho líquido y nos queda un puré, que por lo tanto vas a tener que agregar una harina o un cereal que absorba ese exceso de humedad y va a quedar una consistencia que a mí no me termina de convencer. Lo que es en forma de vaina o judía la trataremos como una verdura, como ya dijimos. Esta variedad súper antigua se usa sobre todo para alimentación animal, pero frescas son riquísimas. Vamos a ver cómo las conseguimos. Al igual que los guisantes, las habas tienen muchas variedades,
pero en el supermercado las podemos conseguir de tres formas. Una es fresca o verde, que se llama, que puede ser en vaina en temporada o congelada solamente el grano. Otra forma de conseguirlas es seca, como cualquier legumbre, que va a requerir de remojo y de una cocción larga. Normalmente esta variedad se hace con las de mayor tamaño o con las de cosecha tardía. Por lo tanto, su pellejo es más grueso y tiene un sabor un poquitito más intenso y áspero. Y nuestra tercera variedad es esta simpática que veis aquí, que es en conserva. Esta es una variedad baby que ya viene cocinada y en aceite de oliva. Son muy sabrosas y muy prácticas a la hora de usarlas en la cocina. Si eres un fanático de las habas como yo, te va a encantar una hamburguesa hecha con este producto. Mi consejo: usa el fresco o el que conseguimos en conserva en aceite o si no congelada. En el grano yo os aconsejo que busquéis los pequeñitos. Dentro del supermercado normalmente tenéis las más grandes, que son más baratas, o si pagáis un poquito más viene la variedad más pequeñita, baby o tierna que le dicen. Esas son las mejores para hacer hamburguesa vegetariana. En el caso de las que se venden en conserva en aceite, mi consejo es que las cueles bien e incluso que las pases por agua hirviendo para sacar ese exceso de aceite, que si no lo vas a sentir mucho en la hamburguesa. Como ya dijimos, la que viene seca, tan grande y con un pellejo tan grueso no nos va a servir para hacer la hamburguesa vegetariana. Ahora os voy a hablar de una variedad muy particular, el mungo, que después de pasar por varias familias botánicas ha terminado aterrizando en las legumbres. Poroto chino o soja verde, que también se le llama, tiene la particularidad que después de la soja contiene la mayor cantidad de proteínas. Sirve muy bien para hacer hamburguesas vegetarianas, ya que tiene una cocción corta y una textura suave y un sabor muy rico. A nivel de curiosidad, si habéis visto los brotes de soja en el supermercado, pues en realidad son brotes de alubia mungo. Altramuces, lupines, chochos, según como lo quieras llamar, esta es una legumbre que tiene una particularidad muy determinada. Contiene un alcaloide que se llama lupanina. Este alcaloide único tiene un poder hipoglucemiante, que hace que te baje el nivel de azúcar en sangre. Pero eso también hace que no lo puedas consumir ni crudos ni verdes. Por lo tanto, lo vas a tener que consumir como normalmente se comercializa, que es en salmuera. Sirven para hacer hamburguesas vegetarianas y son muy ricos. Al que le guste este producto y lo haya comido como snack, tienen un sabor muy particular y muy característico. Lo único que para hacer una hamburguesa vas a necesitar pelarlo uno a uno, ya que su pellejo es muy duro y no sirve a la hora de hacer una hamburguesa en sí. Hemos llegado a la legumbre favorita de los golosos, la algarroba. Si no lo sabéis, España es la mayor productora mundial de algarroba, teniendo las Islas Baleares como su principal provincia productora. Se comercializa sobre todo en dos formas: en harina o un derivado que es producto del prensado de segundo esperma, que es la goma garrofín, la que comúnmente llamamos E410, y podéis leer en todas las etiquetas. Es totalmente inocua y es muy útil para espesar helados, turrones y todo ese tipo de cosas. Dentro de las harinas tenemos blanca y oscura o negra, que se llama. La más común de todas es la oscura, que veis aquí, que tiene forma polvito de cacao y que es muy rica para hacer cosas dulces. A nivel hamburguesa vegetariana, vamos a hacer después unas cookies que te van a encantar. Cacahuetes, cacahuates, maní. Si no lo sabías, sí, es una legumbre. ¿Cómo la conseguimos en el mercado? Pues de dos formas, con cáscara o pelada. Con cáscara suelen venir tostadas y peladas suelen venir o crudas o tostadas o fritas. Esta es una legumbre que se caracteriza por tener la mayor cantidad de ácidos grasos, por lo tanto es la más calórica de la familia. En las hamburguesas vegetarianas la vamos a usar como un fruto seco más que como una legumbre, que ya explicaremos más adelante cómo usarla. Mi consejo es comprarlas crudas, siempre, y tostarlas tú, porque de esa forma las vas a poder usar tanto para un desayuno como para una comida, para una galleta o para comértelas así nomás, evitándote así el exceso de sal o el exceso de aceite en las fritas y saladas.
Otra gran olvidada de la familia de las legumbres es la alfalfa. Esta planta forrajera es muy rica en vitamina K y fitoestrógenos. Normalmente se consigue solamente a forma de brote, que la conseguís en los supermercados o en cualquier tienda. Pero también se puede conseguir por ahí en hoja, lo que es tipo una espinaca o una cosa así. Yo sobre todo en los brotes en general los uso más para acompañamiento de la hamburguesa que para hacer la hamburguesa en sí. Aporta un punto crujiente y le da frescura a nuestro sándwich, mientras que dentro de la masa va a alargar bastante agua y no queda una textura muy bonita que digamos. Ya hemos visto todos los tipos que hay de legumbres, impresionante, ¿no? Espero que pruebes cada uno de ellos. Para hacer tu hamburguesa vegetariana, mi consejo siempre va a ser usar el grano. El seco es el más fácil de conseguir y el fresco en temporada también es muy buena opción. A la hora de elegir el grano, acuérdate de elegir uno que tenga la piel suave y no arrugada, porque esto hace que tenga una textura más áspera, ya que puede ser una cosecha tardía o que tenga un pellejo más grueso. Yo las harinas no las suelo usar porque prefiero usar el grano. Y acuérdate siempre que para una buena hamburguesa vegetariana vas a necesitar combinar una legumbre con un cereal. En el vídeo anexo te voy a enseñar cómo cocinar las legumbres de una forma perfecta.